Seamos sinceros, ya existen demasiados videos explicando cómo un anime de bajísimo presupuesto, hecho por apenas una decena de personas, terminó convirtiéndose en un éxito inesperado. Así que no quiero volver a contar esa historia. Prefiero contarte por qué este anime terminó siendo tan especial para mí. Y curiosamente, todo empezó con una de las peores impresiones que he tenido con un anime. Los primeros segundos de Kemono Friends son un auténtico shock. La persecución entre Kaban y Serval, el estilo visual y la animación hace que inevitablemente te preguntes, ¿de verdad este es el anime que tanta gente recomienda como una joya oculta? Pero aún así, con esta primera impresión, nunca pensé en abandonarlo. Conforme avanzaba el episodio, empecé a fijarme menos en el apartado visual y más en Kaban y Serval. Había algo muy relajante en verlas recorrer un mundo completamente desconocido. Ver cómo Kaban intentaba superar el miedo y la inseguridad que sentía hacia ese lugar me mantenía el interés. Sin embargo, creo que el primer episodio sigue siendo el mayor obstáculo que tiene este anime. Todo ocurre con muchísima calma y casi nada parece tener importancia. Y creo que toda persona que ve este episodio por primera vez termina haciéndose exactamente la misma pregunta. ¿Por qué estoy viendo esto? Yo mismo llegué a adelantar algunas escenas porque sentía que el episodio no terminaba de arrancar. Pero entonces llegó el final del episodio, y fue ahí cuando entendí que Kemono Friends no estaba intentando impresionarme desde el primer minuto. Mientras seguía viendo el anime, tú mismo te vas dando cuenta que poco a poco empiezas a dejar de prestar atención a los defectos que tienes enfrente de ti, y te concentras cada vez más en los personajes y en el mundo que se va construyendo. Lo más curioso es que no necesitas esforzarte para que esto ocurra. El propio anime consigue hacerlo de manera completamente natural. Incluso si prestas atención, descubres que casi nada está puesto al azar. Cada conversación, cada escenario y cada pequeño detalle parecen tener un propósito dentro del mundo que están construyendo. Aquí es donde creo que ocurre algo muy difícil de conseguir. Los defectos nunca desaparecen, la animación sigue siendo limitada, el CGI sigue siendo evidente, lo que cambia es la importancia que le das. No considero que ignorar esos defectos convierta automáticamente a Kemono Friends en un gran anime. Lo impresionante es que consigue hacer que, como espectador, termines valorando mucho más todo lo que se hace bien que aquello que se hace mal. Y creo que gran parte de ese mérito está en la dirección. Lo cual me lleva a mencionar el mundo donde ocurre la historia. Mientras más avanza la misma, uno puede darse cuenta de que algo se siente extraño o que se encuentra fuera de lugar. Quizás la primera vez que ocurre esto de forma clara no es en un episodio, sino en el ending, con todas esas imágenes de parques abandonados reales. Además de que en posteriores capítulos el misterio de lo que ocurrió y ocurre en Yapari Park se vuelve un centro de atención, mas no deja atrás esa vibra alegre y sabe manejar muy bien cuando hay momentos serios o momentos divertidos. No se siente que un lado corte el ritmo del otro. Pero si tuviera que señalar una razón por la que terminé contando tanto con esta historia, probablemente tendría que hablar de sus protagonistas. Con el paso de los episodios, entendí por qué casi todas las conversaciones sobre Kemono Friends terminan girando alrededor de Kaban y Serval. Es normal que se lleven buena parte de los aplausos, porque ambas cambian muchísimo desde el primer episodio hasta el último. Kaban deja de ser una chica insegura que constantemente duda de sí misma para convertirse en alguien capaz de arriesgarlo todo por quienes la ayudaron durante su viaje. Y eso es justamente lo que más me gusta de su desarrollo. No ayuda a los demás simplemente porque sea la protagonista. Cada encuentro con los personajes secundarios deja una huella en ella y termina moldeando a la persona en la que se convierte. Su crecimiento se siente ganado, y con Serval ocurre algo parecido. Al principio es impulsiva, vive el momento y rara vez piensa en las consecuencias de lo que hace. Pero poco a poco empieza a preocuparse por quienes la rodean, aprende a expresar mejor sus emociones y termina valorando profundamente la compañía de Kaban. Al final del viaje, ambas son personas completamente distintas a las que conocimos en el primer episodio. Yo opino que esa evolución es una de las razones por las cuales resulta tan fácil encariñarse con ellas. Creo que si Kemono Friends hubiera tenido una animación impecable, un CGI de última generación o el presupuesto de una gran producción, no habría funcionado de la misma manera. Puede sonar extraño decirlo, pero sus propias limitaciones terminaron formando parte de su identidad.
Detrás de cada imperfección se percibe el enorme esfuerzo que puso un equipo muy pequeño para sacar adelante este proyecto. En lugar de sentirse como una producción descuidada, transmite la sensación de que todos estaban dando lo mejor de sí con los recursos que tenían. Incluso muchas de las actrices de voz estaban dando sus primeros pasos dentro de la industria, y esa naturalidad termina encajando perfectamente con el tono de la serie. Hasta la música es muy característica, que para mí es muy buena y normalmente se deja de lado siendo el complemento perfecto. Cuando llegué al clímax del anime fue bastante emotivo, y eso que normalmente no soy muy fan de las historias donde todo termina resolviéndose gracias a los lazos entre los personajes. Aunque siendo sinceros, se llama Kemono Friends, tiene Friends en el título, ¿qué esperaba? Pero mi momento favorito nunca fue el clímax, fue el epílogo. Porque ahí entendí que el viaje había terminado. Los personajes también parecen saberlo. La tranquilidad con la que todo vuelve a la normalidad y la sensación de que Yapari Park nunca volverá a ser exactamente el mismo, hacen que estos últimos minutos se sientan increíblemente melancólicos. Y creo que muy pocas series consiguen que el momento más emotivo llegue precisamente cuando ya no queda nada por resolver. Entonces uno se da cuenta que el primer episodio, el más difícil de ver al principio, en retrospectiva es uno de los más importantes para la propia historia, porque forman los cimientos donde va a girar la trama, en sus protagonistas. Claro, al principio no entendemos nada porque realmente no nos interesa aún la relación entre estas dos. Por eso gasto un episodio entero en hacernos conectar con ellas, y no solo eso, sino para que exista un punto de comparación para que podamos observar cuánto han cambiado. Créanme que cuando les digo que Kemono Friends es un anime bastante autoconclusivo, puedes verlo y seguir perfectamente con tu vida. Pero si por algún motivo te quedas con ganas de conocer un poco más sobre su trasfondo, sus personajes o todos esos pequeños detalles que el anime deja entre líneas, las opciones son bastante limitadas. Esa fue precisamente la razón por la que decidí crear este canal. Quería que existiera un lugar donde cualquiera que terminara el anime pudiera encontrar toda esa información que a mí tanto me costó descubrir. Y me alegra mucho saber que, gracias a este espacio, algunas personas han podido descubrir una parte más de esta franquicia. Al volver a ver el anime para hacer este video, también me recordó exactamente por qué le tengo tanto cariño. Y después de todo este tiempo, sigo creyendo que está más que justificado. Es un placer estar de vuelta para hablarles de todo corazón de esta franquicia llamada Kemono Friends.